Bueno, pues trabajemos con n rectángulos. Hacemos lo mismo que en los dos casos anteriores. Empezamos calculando cuánto mide la base de esos rectángulos. Para ello vamos a volver a esta figura. Bueno, supongamos que en vez de 8 rectángulos tenemos n rectángulos. Entonces este sería el número 1, este es el 2, este es el 3 y así hasta llegar a los n rectángulos. ¿Cómo calculamos la base de estos rectángulos? Pues exactamente lo mismo. Tenemos la longitud de este segmento, que es 4, y queremos dividirla en n partes iguales. Entonces, cada una de esas partes va a medir 4 partido por n. Esa es la base. Ahora vamos con las alturas. Vamos a utilizar el método de mínimos. Entonces, el primer rectángulo sería este. Tendríamos que la altura, ya utilizando el método de mínimos, nos da esta de aquí. Aquí tenemos x igual a 1, porque es donde empezamos a trazar nuestros rectángulos, entonces la primera altura va a ser f de 1. Ahí la vemos. Ahora, ¿cómo calcularíamos la altura del segundo rectángulo? Pues tendríamos que tomar la imagen de este x de aquí, porque esta sería la altura del segundo rectángulo. ¿Cómo podemos calcular ese valor de x? Pues lo que hacemos es partir del primer x, que ya conocemos, es 1, y sumarle la base de este rectángulo, que es 4 partido por n. Entonces, este x de aquí es el 1 más 4 partido por n. Por lo tanto, la altura del segundo rectángulo será f de 1 más 4 partido por n. Ahora vamos con el tercer rectángulo. Su altura sería esta de aquí, la imagen de este x. ¿Cómo calculamos ese de x? Pues bueno, como se trata del tercer rectángulo, antes de él vienen otros dos rectángulos que tienen de base 4 partido por n. Por lo tanto, este x va a ser 1, partimos de x igual a 1 y sumamos la base dos veces, porque antes del tercer rectángulo vienen dos rectángulos. Sería 1 más 4 partido por n más 4 partido por n, que es lo mismo que poner 1 más 2 por 4 partido por n. Vale, pues si calculamos la imagen de ese x, obtendríamos la altura del tercer rectángulo. Y así con todos, hasta llegar al último rectángulo, al rectángulo n. ¿Cómo podemos calcular su altura? Pues sería exactamente lo mismo. Su altura coincide con la imagen de este x de aquí. Vale, esta sería la altura. Entonces el objetivo será calcular este x. ¿Cuánto vale? Bueno, pues para calcular ese valor utilizamos el mismo procedimiento. Sabemos que este es el rectángulo n, entonces antes de ese rectángulo tendremos n menos 1 rectángulos. Por lo tanto, tenemos que partir de x igual a 1, y sumarle n menos 1 veces la base de cada rectángulo. Porque como dijimos, si este es el rectángulo n, antes de él hay n menos 1 rectángulos. Así que sumamos esta base n menos 1 veces. ¿Cómo se expresa? Así, 1 más n menos 1, bueno, n menos 1 por 4 partido por n. Vale, pues si calculamos la imagen de este x, nos queda la altura del rectángulo n. Bien, ya tenemos la expresión de las alturas. Ahora vamos a calcular algunas de ellas. Pues la primera altura era la imagen de 1. Para calcular f de 1, nos venimos a la expresión de la función, que era esta de aquí, f de x igual a 1 medio de x más 2, y sustituimos la x por un 1, así nos da 2,5. Ahora vamos a calcular la segunda altura, f de 1 más 4 partido por n. Pues para poder calcularla hacemos lo mismo, nos venimos a la expresión de la función y sustituimos la x por 1 más 4 partido por n. Y así nos da 5 medios, que es 2,5, más 1 medio por 4 partido por n. Esta sería la tercera y esta sería la última. Vale, pues aquí hemos calculado algunas de esas alturas. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues una vez que hemos calculado las bases de los rectángulos y las alturas, tenemos que multiplicar base por altura para hallar las áreas de estos rectángulos. Aquí lo vemos, las áreas. El área del primer rectángulo será su base, 4 partido por n, por su altura, que nos dio 2,5. Ahora, el área del segundo rectángulo será esta, la base, 4 partido por n, por la altura, que era esto.
Bueno, y así con todos. Este sería el tercero y este sería el último. Y una vez que calculamos las áreas, las sumamos. Y lo sumamos ya sacando factor común a la base, que es 4 partido por n. Bueno, y obtenemos esta suma de aquí. ¿Qué ocurre? Que esta suma todavía no es muy práctica. Podemos simplificar un poco más esta expresión. Pues para ello vamos a centrarnos únicamente en este paréntesis, que se corresponde con la suma de las alturas de los rectángulos. Vemos que tienen varios términos en común. Por ejemplo, este 2,5 aparece en todas las alturas. Entonces, si tenemos n rectángulos, quiere decir que aquí vamos a sumar n áreas. Por lo tanto, este 2,5 se va a sumar n veces, una por cada área que estamos sumando. Sumar 2,5 n veces es lo mismo que escribir 2,5 por n, que es lo que vemos por aquí. Entonces, ese 2,5 sumado n veces se simplifica en 2,5 por n. Ahora vamos a continuar. Vale, vemos que sin contar con este término, en todos los demás sumandos aparece una estructura similar. Tenemos 1/2 por 4n, eso está en todos. Y luego multiplicando tenemos un número. Por ejemplo, en este término ese número es 1. Por aquí aparece un 2, en el siguiente tendríamos un 3, luego un 4 y así hasta el último sumando que tiene un n-1. Vale, ¿qué podemos hacer con esta suma? Pues como el 1/2 por 4 partido por n se repite, sacamos factor común a ese producto. Y ahora sumando nos quedan los números que no consideramos en el 1/2 por 4 partido por n. Esos son 1, 2, 3 y así hasta n-1. Pues hemos llegado a este resultado, 4 partido por n por 2,5n más 1/2 por 4 partido por n por esta suma, 1 más 2 más 3 más 4, así hasta n-1. Y ahora, esta suma de aquí se puede seguir simplificando. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que ver que esto se trata de la suma de n términos en una progresión aritmética. Vale, la progresión aritmética sería esta de aquí. 1, 2, 3, etcétera, hasta n-1. Este sería el término a sub 1, este es a sub 2, este es a sub 3, este es a sub n-1. ¿Por qué podemos decir que es una progresión aritmética? Porque se trata de una sucesión de números en la que cada término se puede calcular sumando una cierta cantidad al anterior. En este caso sumaríamos 1. Para pasar de un término al siguiente sumamos 1. Vale, pues ahí tenemos nuestra progresión aritmética. Y ahora lo que queremos hacer es sumar algunos términos en esa progresión aritmética. ¿Cuál es la fórmula de la suma de n términos en una progresión aritmética? Pues la recordamos, es el primer término más el último. Bueno, vamos a ponerlo genérico. Así, el primer término más el último por la posición que ocupa ese último término entre 2. Aplicada para nuestro caso, tenemos, si queremos sumar 1 más 2 más 3, así hasta n-1, tenemos que usar esta expresión de aquí. ¿Cuál es a sub 1? ¿Cuál es el primer término? Lo hemos marcado aquí, es 1. Luego, sumamos a sub n. Este es el último término que queremos sumar, es decir, n-1. Por la posición que ocupa ese último término en la progresión. Ya hemos indicado que n-1, que es el último término, ocupa la posición n-1. Entonces multiplicamos por n-1. Y por último dividimos entre 2. Vale, pues ahora hay que seguir operando. Más 1 con menos 1 se eliminan, entonces tenemos n por n-1, que es n al cuadrado menos n. Vale, pues llegamos a este resultado. Ahora, 4 entre 2 por 2 es 1, podemos eliminar todo esto. Y nos queda 4 partido por n por 2,5n más n al cuadrado menos n partido por n. Seguimos operando. Podemos hacer esta suma. El mínimo común múltiplo de los denominadores sería n, entonces aquí nos queda 2,5n cuadrado más n al cuadrado menos n entre n, y ahora 2,5n cuadrado más n cuadrado es 3,5n cuadrado. Y bueno, por último tenemos que multiplicar estas dos fracciones y llegamos a esta conclusión.
14n² menos 4n partido de n². Vale, para no perdernos, ¿qué es esto de aquí? Pues esta expresión es la que nos permite calcular la suma de las áreas de n rectángulos. De hecho, podemos comprobar que está bien utilizando el número de rectángulos con el que trabajamos antes. Habíamos trabajado con 4 rectángulos y con 8. Entonces vamos a ver si utilizando esta expresión para 4 rectángulos y para 8 rectángulos nos da las mismas áreas que calculamos. Pues para 4 rectángulos n vale 4, entonces sustituimos la n por un 4. Nos queda 14 por 4 al cuadrado menos 4 por 4 entre 4 al cuadrado. Y esto da 13, el área que calculamos. Ahora vamos a probar con el 8. Pues para 8 rectángulos n vale 8, entonces sustituimos la n por un 8. Nos queda así. Ahí está. Y efectivamente este resultado es 13,5, el área que calculamos. Vale, pues lo dicho, esta expresión es la que nos permite calcular la suma de las áreas de n rectángulos. ¿Cuántos rectángulos tenemos nosotros? Pues queremos tener el mayor número posible de rectángulos, para que el área sea lo más precisa posible. Dicho de otra manera, queremos que el número de rectángulos n tienda a infinito. Vale, pues como n tiende a infinito, lo que tenemos que hacer para calcular el área total es hallar el límite, cuando n tiende a infinito, de esta expresión de aquí, 14n² menos 4n partido de n². Y efectivamente, si resolvemos este límite, ya nos da 14 unidades cuadradas. Bueno, pues ya hemos visto que la idea que hay detrás de la integral definida es la suma de las áreas de n rectángulos. Y ahora ya para finalizar vamos a vamos a calcular este área ya sí con la integral definida. Porque claro, el método que hemos visto es válido para calcular este área, pero es demasiado tedioso, así que vamos a ver cómo se haría de forma práctica. Pues lo escribimos al principio del vídeo. Para calcular ese área tendríamos que hallar la integral de 1/2 de x más 2, diferencial de x, entre 1 y 5, porque ese es el intervalo que estamos considerando. Para calcular esto, como es una integral definida, utilizamos la regla de Barrow, que, bueno, lo único que nos dice es que para calcular la integral de f entre a y b, tenemos que hacer la primitiva de f, que la representamos como f mayúscula, evaluada en b, menos la primitiva de f evaluada en a. En nuestro caso, tendríamos que calcular primero la primitiva de 1/2 de x más 2, y después evaluar esa primitiva en 5, que es el extremo superior, y en 1, y hacer la resta. Pues vamos a ello. Para calcular la primitiva de la función tenemos que resolver esta integral. Integral de 1/2 de x más 2, diferencial de x. Bueno, vemos que se trata de la integral de una suma de funciones, podemos separarlo en la suma de integrales, y como tenemos constantes, esas constantes pueden salir fuera de la integral. Así que esto es lo mismo que 1/2 por la integral de x diferencial de x más 2 por la integral de diferencial de x. Ahora esto es la integral de una función potencial, nos queda que la integral de x diferencial de x es x² partido por 2, y luego la integral de diferencial de x es simplemente x. Pues calculamos y vemos que la primitiva es x² partido por 4 más 2x. Vale, pues una vez que tenemos la primitiva, evaluamos. En 5 nos queda así, en 1 es esto, restamos y nos da 14.